Viralizando la verdad. 4 meses que estamos viviendo una pandemia sin vacuna y sin remedios, que no se sabe cuándo termina. Y todo lo que ocurre, toda esta política, toda esta economía que contamos a diario, ocurre en ese contexto. Ocurre en medio de una pandemia. Cada operación política, cada ataque al gobierno, cada ataque a la población, ocurre en ese contexto y nunca hay que olvidarlo. El temor que genera el virus, el sufrimiento, la tristeza, la angustia, el desánimo, no son un obstáculo para que haya gente que está haciendo las operaciones de siempre, quizá un poco más fuerte, quizá un poco más sofisticadas, pero las de siempre y buscando los mismos resultados. No los detiene la pandemia, al contrario, por momentos parece que los animara, que los excitara a ser todavía más feroces. Sobre un gobierno que heredó 3 años de recesión, una transferencia de recursos inédita, por lo rápida, por lo veloz que se dio, un 42% de pobreza, que comenzó su ciclo de gobierno, el de Alberto, digo, con una caída en el primer trimestre del 5,4%, fruto de la maxi devaluación de Macri de agosto, ¿se acuerdan? Que la generó a propósito. Así que el nuevo gobierno, que mañana cumple 7 meses, se encontró con todo ese desastre, con una caída en el primer trimestre por la devaluación que le hizo a último momento Macri, y después la pandemia. Como si fuera en uno de esos gomones cayendo por un acantilado y apenas si puede maniobrar el gomón para no pegarse con una roca. Es decir, en realidad no es responsable, quizá lo sea en algún momento, hoy no es responsable de ninguno de los pesares de la sociedad. Y lo único que puede hacer es atender la emergencia. En ese contexto se armaron todas las operaciones de las últimas semanas, el micrófono que supuestamente apagó Cristina, la rotura de silobolsas, el supuesto encarcelamiento de los periodistas, el asesinato de Gutiérrez, todo eso se armó en ese contexto. Y en ese contexto llegaron las declaraciones de Macri, que no es casual que haya salido ayer. Un Macri que le pega a Alberto en su máxima fortaleza, es decir, trata de debilitar lo que él ve que puede ser una herramienta electoral para Alberto en el futuro. ¿Por qué? Porque venimos de una batalla en donde cada uno acusa al otro de autoritario, y Alberto tiene una característica que de por sí es un hombre democrático y que indudablemente, buscando un sector del electorado, intentó no solo ser, sino parecer, y cuando vos sos y además haces un gran esfuerzo por parecer, terminar siendo más. No sé si se entiende, ¿no? Si yo parezco durante mucho tiempo algo, en el fondo lo soy. Entonces, si además de que era un tipo democrático, hizo un gran esfuerzo por mostrarle a la clase media que lo era, bueno, se convirtió en más democrático aún. Y por eso el tipo se reúne a cada rato con Larreta, después se reúne con Grindetti, y habla con todos, y habla hasta con Gerardo Morales, digo hasta con Gerardo Morales porque es el carcelero de Milagro, y toma decisiones en conjunto con todos los gobernadores, y labura en el Congreso, y no se mete con los jueces. Y entonces esa fortaleza, porque en medio de la pandemia y en medio de la crisis económica internacional, ¿qué van a analizar los electorados? Y por ahí, en medio de semejante maroma, lo que analizan es, este tipo, la verdad, que nos habla a todos, que es democrático, que nos da cierta paz, que tiene cierta templanza, y ese puede ser un elemento electoral. Entonces Macri salió primero y antes que nada a pegar ahí. Escuchémoslo. Entonces creo que esto que hemos vivido es algo que nos lleva a la reflexión, y la primera reflexión, por supuesto, es que en algunos países hemos tenido gobiernos que creen que la pandemia es una buena oportunidad para avanzar en estos autoritarismos soft, livianos, que si no se los toma seriamente pueden devenir en una dictadura como la de Venezuela.
Entonces hay que estar muy claros y muy firmes que no hay que confundir la pandemia como una herramienta para afectar nuestras libertades, empezando por la libertad de expresión, por la independencia de los poderes, el funcionamiento de la justicia o la propiedad privada, ¿no? Creo que hay que dejar muy claro eso y por suerte veo que las democracias sanas van a salir fortalecidas de este proceso y las que van a ser afectadas son las que tenían debilidades anteriores, pero las fuertes van a salir fortalecidas frente al populismo. Nosotros hemos pasado ya en varias oportunidades audios en los que mostramos que hay un montón de países, los países desarrollados, en donde hay toque de queda o estado de sitio. Es decir, en donde se suprimieron buena parte de las libertades individuales para transitar la pandemia. Por lo tanto, es bastante fácil verificar que acá se está manejando todo de manera más democrática. Pero Macri sale a pegar ahí en donde piensa que se generó la mayor fortaleza en el gobierno de Alberto. Y luego sale a hacer lo que han hecho los gobiernos neoliberales o conservadores en Argentina toda la vida. Es decir, estos gobiernos son gobiernos que hacen una alianza con las potencias extranjeras para mantenerse en el poder. Entonces sale a amigarse con Trump, a hablar bien de Trump, a decir que Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica, por más que la verdad que los hechos no lo verifican. Sale a pegarse a Trump. A ver. Pero yo no creo que haya una declinación de Estados Unidos como líder global. Creo que Estados Unidos sigue siendo un líder importantísimo en la innovación tecnológica, científica, con una moneda fuerte, con una capacidad de pensamiento en sus universidades que marca rumbo, como algunas de sus cualidades, con lo cual que creo que el mundo necesita del rol ordenador, del rol de equilibrio que le da al funcionamiento global, y espero que eso retorne, ¿no? Ahí él se agarra del poder y también le da una señal a su gente de Cambiemos, ¿no? Como diciendo, bueno, el aliado de Estados Unidos acá soy yo, no es Larreta, no es Vidal, soy yo. Y al gobierno nacional, de alguna manera lo amenaza con esa alianza histórica que generó la desestabilización en Argentina, ¿no? Que son los grupos de la élite nacional con los Estados Unidos. Y por si quedaba alguna duda de su intento o de su real alianza con el gobierno de los Estados Unidos y de su temeraria política destituyente, él habla a favor de un golpe de Estado en Venezuela. A ver, escuchémoslo. Es que tenemos que seguir manteniendo la presión hasta que de dentro de Venezuela surja una fuerza, de dentro del ejército venezolano, que es el sostén de esta dictadura, surja una decisión de terminar con este proceso de destrucción, de generación de pobreza, de persecución que vive Venezuela, y para eso tenemos que estar unidos y manteniendo la presión muy alta, cosa que lamentablemente en este momento mi país, Argentina, no está haciendo, porque permanentemente se retira de las posiciones de aumentar el nivel de sanciones a Venezuela, y eso me duele mucho, pero bueno, esa es la realidad con la cual estamos conviviendo hoy a partir del nuevo gobierno. Él ahí no solo le hace un guiño a los Estados Unidos, sino también una advertencia al gobierno de Alberto, ¿no? Es decir, bueno, yo soy aliado de la dictadura de Bolivia y yo impulso un golpe en Venezuela. Es decir, yo me cago en las instituciones y no tendría ningún problema en desestabilizar al gobierno nacional. Cosa que uno en principio hoy piensa que es muy difícil que ocurra, pero sí lo condiciona, ¿no? Porque si a vos te amenazan todo el tiempo con que te van a hacer un golpe, te condicionan. Y si la élite no quiere determinadas medidas del gobierno nacional y lo amenaza todo el tiempo, bueno, uno se imagina que el gobierno nacional, cuando vaya a evaluar cada medida, y bueno, dentro de los datos que tiene, este es como mínimo un dato más, que es el de la amenaza, ¿no? A ver, cuando uno analiza la realidad entre los dos gobiernos, entre lo que fue el gobierno de Macri y lo que es este tiene
el IFE, tiene el ATP para pagar los sueldos, tiene la tarjeta alimentar para la gente que se estaba muriendo de hambre en la Argentina, tiene los medicamentos gratis para la gente que se estaba muriendo por no tener medicamentos, el congelamiento de las tarifas para que la clase media gaste menos en eso y pueda gastar en otra cosa. Es decir, tiene una diferencia entre un gobierno que apoya a la población y otro que la esquilma muy grande. Y eso es lo que hace que Juntos por el Cambio sepa que no puede discutir política, no puede comparar la realidad que él le ofrece a la población con la realidad que le ofrece el gobierno de Alberto Fernández. Pero entonces crea otra realidad, que es la realidad de los medios, ¿no? Que es una realidad alterna que vos podés mirar como si miraras una película o una obra de teatro, pero que como dura todo el día, como está todo el tiempo en los medios y en las redes manejadas por los medios, en algún momento te podés confundir, ¿no? Y logra con eso un enorme nivel de manipulación a una parte de la población. Ayer, que lo largaron a Lázaro Báez un día antes de hoy, 9 de julio, que supuestamente habría una marcha en contra de, un banderazo, dicen, en contra de Alberto, cuando llega Lázaro Báez al country, el canal de televisión lo está esperando. Y cuando van la ponen al aire, la movilera le pide a la gente que cante. Es decir, es el canal de televisión el que organiza la marcha y el cántico contra Lázaro Báez. Escuchémoslo. Mendoza, Mariana, contanos, ¿estás ahí, Mariana? Sí, estoy acá, sí, ahora sí nos podemos escuchar mutuamente. Bueno, ustedes están preguntando qué es lo que estaban cantando. Vinimos al aire y han dejado de cantar. Les pido por favor que sigan, así escuchan los que estaban en el piso y han dejado de cantar. Les pido por favor que sigan, así escuchan los que estaban en el piso. No, queremos saber qué es lo que están cantando, pero lo que escuchábamos era "No queremos chorros". Bueno, ellos son capaces de crear esa realidad paralela y de hacer que eso te mueva a vos, ¿no? Un día salgas al balcón a quejarte, otro día te sumes en un banderazo, otro día la gente estaba muerta de frío ahí en ese country a la hora de cenar, salgas a putear a Lázaro Báez. Es decir, logran disputar hegemonía, electorado, en una realidad que ellos crean. Y entonces me parece a mí que el gobierno, ya que hay dos realidades, debería disputarlas las dos, ¿no? Ahí es donde entran los medios y el enojo a veces mío de decir, che, no te comas un programa de ellos en la TV pública, o no le dé más pauta a Clarín que a Indal, no ayudes vos a fundir a los medios que intentan mostrar la realidad. Tómatelo en serio lo de los medios, porque ahí se disputa una de las dos realidades en la que se pelea en esta Argentina, ¿sí? Yo creo que el gobierno tiene la posibilidad de mostrar la realidad real, como podríamos decirle, con muy buenos resultados. Es decir, quizá si siguen gobernando así, al final de la soirée seamos uno de los países con menos muertos y uno de los países con menos desocupados. Porque hay pocos países que le ponen tanto a laburar sobre eso. Este es un gobierno que tiene un equipo económico sólido, que labura bien en grupo, que es creativo, que es sensible, cosas que es difícil de conseguir. Y comparado con los países de la región, es inédito, no hay, ¿sí? Y tiene un grupo político que ha conseguido cosas, por ahí es el más golpeado, siempre por los medios, pero que consigue cosas como la de ayer, donde el presidente puede hablar con todos los gobernadores, puede hablar con todos, ¿sí? Ninguno se le resiste. Entonces, ahí se muestra que hay una capacidad para operar sobre la realidad muy grande, muy grande. Ahora, lo que mueve a esta sociedad para salir a la calle, para el banderazo, que genera cambios. Recordemos que un cacerolazo hizo que los presos se quedaran en su casa, otro hizo que se diera marcha atrás con lo de Vicentín, otros presionan sobre la efectividad de la cuarentena. Esa es la segunda realidad la que hace esas cosas.
Y en el momento de votar, la segunda realidad también juega. También juega. Entonces, si la disputa está en ambas realidades, el gobierno tiene que trabajar en las dos. Y no tiene que olvidarse nunca. Y lo tiene que hacer con el mismo énfasis. Y con la misma cantidad de herramientas que utiliza para operar sobre nuestra vida cotidiana, tiene que operar sobre esa ficción que le han creado. Estamos en un mundo raro, en un mundo moderno, en donde había mucho, hace 50, 60 años había mucha gente que escribía ciencia ficción y hablaba del dominio desde la psicología y no desde las armas. Bueno, el futuro llegó. Y si nosotros no conocemos ese futuro, no entendemos ese futuro, no operamos sobre ese futuro, si le regalamos esa segunda realidad en la que se opera, entonces quizá perdamos. Vamos perdiendo pequeñas batallas, la de los presos, la de Vicentín, vamos perdiendo pequeñas batallas hasta que perdemos la batalla final. Entonces, ya que tenemos un gobierno tan bueno para operar sobre la realidad y que hay tantas cabezas en ese gobierno, que no es fácil conseguir tantos tipos inteligentes en un gobierno. Me refiero a toda la coalición, no solo a los ministros. Me parece que falta entender y decidirse a que en la otra, en la que ellos ganan siempre, el gobierno también puede ganar. Y si ganamos en las dos, entonces los derrotamos. La corona fue ese virus que desnudó al rey. Y aunque este se aferre, el trono ya perdió. No volvimos al mundo, es que el mundo volvió. Ahora somos el cambio, es hora de la acción. Desde donde el alma vive nos sonríe Perón. La lobotomía del tilingo no le permite entender lo que entendió hasta Macron. Y grita libertad, libertad para el que tiene. Yo quiero libertad, libertad para el que nace. Su liberalismo al pueblo no satisface. Y hoy le dice bien claro, su trato no me conviene. No le hablen de derechos al que nació torcido. No busquen comprensión en la mansión del forajido. Porque a la dignidad no se llega con modales. No queremos limosnas, vamos por sus pedestales.